Sea bendecido esta mañana, hermanos, hermanas. Dios bendiga tu vida. Y le damos gracias al Señor de volver a encontrarnos para oír la palabra del Señor este domingo de mucho frío en las mañanas, pero le damos gracias al Señor por todas las cosas que vivimos, por el verano y también por el invierno de este tiempo. Se lo agradecemos al Señor, le damos gracias por la lluvia, gracias al Señor por ello. Y en esta mañana quiero invitarlos a oír la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Y quiero darle lectura en el nombre del Señor esta mañana. Y dice así la palabra, hermanos: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta es la palabra de Dios esta mañana. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu tiene que decir hoy a la iglesia. Y la palabra de Dios hoy es para usted, mi hermano. Mi hermana, es para usted la palabra. Es para mí. Es para todo aquel que quiera oír la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor esta mañana. Mi querido hermano, uno de los grandes misterios de la sociedad o del ser humano tiene que ver con el sufrimiento, ya que difícilmente podremos encontrar, hermano, una palabra, una respuesta que pueda ser satisfactoria para todos aquellos que están sufriendo. Es tan difícil a veces tener una palabra para los que sufren. Y así, de esa manera, ellos puedan sentirse mejor. Y lo cierto es que todos estamos expuestos, en algún momento de sufrir algún momento doloroso, de sufrir alguna situación, mi querido hermano, que nos cause un dolor tan profundo dentro de nuestra vida. Ya seamos los hijos del Señor, los cristianos, los que hemos decidido seguir a Cristo el Señor, o aquellos que son ateos. Cualquier ser humano está expuesto, mi hermano, a sufrir un momento de dolor, de angustia, de pena, de tristeza. Todos estamos expuestos a aquello. Seguramente en algún momento podemos pasar alguna situación o algún momento que nos cause un dolor profundo dentro de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra alma, y sufrir, hermano, por aquello. Y el apóstol en esta mañana, mi hermano, nos trae esta palabra. Y nos trae esta palabra y nos está diciendo, mi hermano, es necesario
que a través de muchas tribulaciones, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Él está predicando, hermano. Está predicando, o mejor dicho, está aconsejando, ya, o animando, dialogando, diríamos esta mañana, con todas estas personas que están entregando su vida a Cristo el Señor. Diríamos estos nuevos discípulos, y Él está dialogando con ellos y le está diciendo, hermano, que es necesario vivir tribulaciones. Los está animando a permanecer en la fe cuando sus vidas estén pasando por la tribulación, por alguna dificultad, por algún problema, por algún dolor profundo en su vida. Y Él les exhorta, hermano, a estar firmes en la fe en Dios, porque todo esto es necesario para poder entrar en el reino de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios, hermano. Bendito sea el Señor por esto. Alguien podría decir, qué fácil a veces es decir estas palabras cuando no están viviendo situaciones que son dolorosas, cuando no están pasando por la tribulación, o qué fácil es decir cuando uno lo mira de lejos. Pero el apóstol, mi hermano, le está aconsejando después de vivir un momento, después de vivir un episodio muy difícil en su propia vida, donde es apedreado, donde es arrastrado, donde es golpeado, es expulsado de la ciudad, mi querido hermano, y allí el apóstol le está hablando. Mire, este mismo libro de los Hechos, este mismo capítulo 14, algunos versículos antes del 22, específicamente el 19, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, Pero, aleluya, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aleluya. Mi hermano querido, qué poder, el poder del Espíritu Santo en el apóstol Pablo, hermano. Después de haber sido, dice la palabra, apedreado, golpeado, arrastrado, para dejarlo botado allí fuera de la ciudad, pensando en que había muerto. Y allí, cuando los discípulos, dice la palabra, lo rodearon, se levantó, hermano. Aleluya. Se levantó. Con cuánta dificultad, a lo mejor, se levantó con dolor en su cuerpo, con llagas en su cuerpo, porque fue apedreado en aquel lugar, con llagas en su cuerpo, hermano, con dolor en su cuerpo carnal, pero fuerte en lo espiritual. Se levantó de aquel lugar y volvió a la ciudad, dice la palabra. Aleluya. Fue tan grande los golpes que cuando lo fueron a levantar, mi querido hermano, todos pensaban que estaba muerto. Pero no, mi hermano, el apóstol Pablo, después de haber recibido este episodio tan difícil, después de haber sido apedreado, golpeado, arrastrado, casi perder su vida, pero él se restauró, hermano, se levantó. Y con todos sus moretones, dolores, mi hermano predicaba la palabra. Y luego se dedicó a entregar ánimo, dice la palabra del Señor. Dice,
confirmando los ánimos de los discípulos. Él estaba animando, mi querido hermano, a estos discípulos nuevos, restaurando su preocupación y exhortándolo, diciéndole, hermano, permaneced en la fe, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Recién había vivido un episodio tan doloroso, tan difícil. Recién había recibido todos los golpes. Recién casi había perdido la vida. Pero su fe en Dios, su fe en Jesucristo el Señor, no se ve debilitada. Su fe en el Señor está más robusta. Su fe en el Señor está incólume. Su fe en el Señor, mi querido hermano, está presente en el apóstol y él está animando a los nuevos discípulos, mi querido hermano, diciéndole que esto podrían vivir tribulaciones, difíciles momentos, pero que su fe debería permanecer. Y es lo que hoy la palabra también te dice a ti, mi hermano. Aleluya. Porque cuando usted está viviendo, o cuando yo estoy viviendo en la fe de Cristo, mi Señor está formando mi carácter. Cuando yo estoy viviendo, hermano, cuando yo estoy viviendo en la fe de Cristo el Señor, y estoy a lo mejor pasando momentos difíciles, estoy viviendo situaciones, hermano, dolorosas a lo mejor, es porque Dios está formando mi carácter. Y ese carácter humano, Dios lo está transformando en el carácter de Dios. Él quiere, hermano, que usted sea un hombre fuerte en la fe. Porque usted y yo necesitamos, mi querido hermano, alcanzar la estatura que Dios espera que usted tenga, creciendo en la sabiduría del Señor, creciendo en la fe de Cristo, el Salvador. Y para eso mi hermano, Dios necesita ir formando su carácter cada día en el diálogo, en la conversación, en la oración, en la lectura de la palabra, mi querido hermano, y en las situaciones difíciles de la vida. Dios va formando su carácter y lo va transformando en un hijo del Señor, fuerte, grande y gigante en la fe. Aleluya. No importa las pruebas o las tribulaciones que podamos estar pasando, como las que pasó el apóstol. Nada, ninguna prueba lo alejará del amor del Señor. Y es lo que Dios espera de usted, mi hermano. Que ninguna prueba, que ninguna situación difícil lo aparte del Señor. Que por muy grande que sea la lucha, que por muy grande que sean las tribulaciones, que por muy grande que sea la experiencia negativa que estás viviendo, que a lo mejor, mi querido hermano, has perdido un ser amado en esta pandemia que hoy estamos viviendo, pero nada te apartará o nada debe apartarte del amor del Señor. Y el apóstol hoy nos habla de eso. Y es verdad que el apóstol sabía de esto, hermano. Él mismo lo vivía en su carne. Él mismo lo vivía, hermano, en su caminar. Fue viviendo las situaciones muy difíciles. Y por eso es que él, mi hermano, le escribe a los romanos también. En el capítulo 8, versículo 35, le dice a los romanos: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todos el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Alabado sea Dios. Si hoy estás pasando, mi hermano, a lo mejor por una situación difícil, hoy estás viviendo a lo mejor en la tribulación, hoy estás viviendo en un momento muy difícil, doloroso de tu vida, no se sienta defraudado del Señor. No sienta que Dios se ha apartado, no sienta que Dios no está con usted, porque lo que Dios está viviendo contigo, hermano, es que está formando tu carácter, está formando el carácter de un cristiano potente, grande, poderoso en el Espíritu del Señor, y vas a llegar a ser un hombre, una mujer, un joven, hermano, con carácter del Señor. Aleluya. Vas a aprender a vivir, hermano, de una manera diferente. Vas a aprender a ser benigno, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y esto es ser benigno, hermano. Benigno. Y eso es lo que Dios está formando, hermano, en los seres que han entregado su vida a Cristo el Señor y van pasando por situaciones difíciles. Y Dios va transformando, hermano, la manera de ver la vida, la manera de cómo enfrentar la vida. Y vas aprendiendo a ser un hombre benigno, un hombre comprensivo o una mujer comprensiva. Como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, ser de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordioso y amigable. Aleluya. Eso es lo que uno va consiguiendo, hermano, cuando el carácter del ser humano va cambiando y Dios va viviendo en el corazón del ser humano. Y cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos viviendo la tribulación, cuando vamos viviendo el dolor, la angustia, la pena, la tristeza, hermano, y el Señor viene y nos restaura, nos renueva, nos fortalece, mi querido hermano, y vamos viviendo y vamos pasando esta tribulación. Vamos entendiendo que todo esto es necesario. ¿Para qué? Para alcanzar el reino de Dios, como dice el apóstol Pablo, hermano. Aleluya. Alabado sea el Señor. Cuando uno va pasando todas estas cosas, los años van pasando y cada vez vas viviendo estos episodios dolorosos, vas a poder decir, mi querido hermano, lo que el apóstol decía. Porque cuando el apóstol entregó su vida a Cristo el Señor y fue viviendo todas estas etapas y fue creciendo, mi querido hermano, en la fe, tuvo la capacidad de poder decir lo que hoy acabamos de oír en la palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y eso es, mi querido hermano, lo que usted mismo va a ir haciendo con los nuevos discípulos que vayan llegando al camino del Señor. Usted lo va a hacer, así como lo hizo el apóstol. Usted también va a ir diciendo aquello. Ahora, quiero decirte que hay dos maneras para enfrentar el sufrimiento. Dos formas. Una, enfrentar el sufrimiento sin el Señor. Enfrentar el sufrimiento alejado de Dios.
Y la verdad que para todos aquellos que enfrentan el sufrimiento alejado de Dios, solo los llevará a un estado de desesperanza. ¿Y por qué no decirlo de ruina total? Es más, muchos son los que han enfrentado el sufrimiento, hermano, o alguna situación difícil sin el Señor y han terminado en el suicidio. Mira lo que dice el Salmo 92, versículo 7. Cuando broten los impíos como la hierba y florezcan todos los que hacen iniquidad, es para ser destruido eternamente. Lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra de Dios, mi querido hermano. O puedes decidir pasar el momento, pasar las tormentas, pasar las tribulaciones, mi querido hermano, con Cristo el Señor. Viviendo con Cristo el Señor. Ahora, el ser cristiano no los excluye de vivir sufrimiento, de pasar la tribulación, pero el Señor nos ayudará para enfrentarla con la esperanza que seremos más que vencedores de la tribulación, ya que tenemos grandes promesas en las Sagradas Escrituras, mi querido hermano, que nos ayudan para vivir los momentos más dolorosos de nuestra vida, especialmente, mi querido hermano, en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 6 de Lucas, encontramos, hermano, el Sermón del Monte. Lucas capítulo 6, versículo 20 dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, o cuando os aparten de sí, os vituperen y desecen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Más hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Aleluya. Grande promesa, hermano, está en la palabra del Señor. Bienaventurados somos cuando estemos pasando tribulaciones. Bienaventurados somos cuando estamos sufriendo. Bienaventurado es cuando estamos, hermano, pasando el dolor. Pero la palabra del Señor también, mi querido hermano, nos dice que todas estas cosas nos ayudan a bien. Así que yo en esta mañana quiero decirte, hermano querido, que el Señor te está llamando para que usted también sea un animador, sea un hombre que el Señor haya transformado su carácter y tenga, mi querido hermano, que animar a los nuevos discípulos que vienen tomando, mi querido hermano, la posta del Evangelio, anunciando a Cristo el Señor y poder decirle que es necesario pasar por la tribulación, porque así llegaremos al reino de Dios el día de mañana. Padre, queremos darte gracias esta mañana por esta palabra que usted nos ha dado, por esta palabra que usted nos ha entregado para la iglesia del Señor. Ayúdanos, Señor, para poder ser un hombre, una mujer, un joven que esté dispuesto a dar el ánimo necesario a los nuevos discípulos. ¿Para qué? Para que el Evangelio del Señor pueda seguir corriendo, pueda seguir transformando, pueda seguir llenando, mi querido hermano, los lugares
donde todos los corazones sean alcanzados por tu palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra esta mañana. Bendiga, Señor, la iglesia. Bendiga a mis hermanos, mis hermanas, a cada uno de ellos, Señor. Padre amado, para que en los momentos difíciles de la vida, en los momentos de las tribulaciones, en los momentos de los dolores, de las angustias, puedan sentir, Señor, que son necesarias para alcanzar el reino de Dios y podamos, Dios amado, ser hombres y mujeres que estemos dispuestos a llevar ánimo a los nuevos discípulos de la iglesia. Te lo ruego, una bendición para cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén.